Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo foro Infolibre, esta vez dedicado a un tema que creo que no solo tiene toda la actualidad, sino que es de esos asuntos que nos interesan tratar en profundidad, lejos del ruido y de todos esos latigazos que parecen importantes y que nos entretienen constantemente, ¿no? Y a veces conviene mirar al retrovisor o mirar hacia adelante, pararnos, escuchar a quienes saben de un asunto e intentar reflexionar juntos y compartir miradas hacia el futuro sobre él, ¿no? Inauguramos con los foros, que habrá unos cuantos en este año, en este curso 2023, que va a ser intenso en lo político y en muchas más cosas, ¿no? Y lo inauguramos con un foro dedicado a mujeres referentes para la educación en igualdad. Lo hacemos en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y escucharéis una mesa redonda moderada por el director de Infolibre, Daniel Basteiro, con voces autorizadas, con voces que saben de lo que hablan y que nos van a abrir luces, nos van a aportar luces sobre un asunto tan interesante. Quiero agradecer en primer lugar a las socias y socios de Infolibre, que son quienes hacen posible que estemos aquí, que hagamos periodismo, intentemos hacer periodismo fiable todos los días y que podamos organizar actos como este, que van aportando también más cosas, más allá de los titulares urgentes de cada día o de los asuntos informativos que nos ocupan, ¿no? Estos días, pensando un poco en el asunto, en el tema principal de este foro, recordaba algo que seguro que muchas o muchos habéis compartido, habéis experimentado, como a mí mismo me ha ocurrido, ¿no? No hace tantos años que uno descubrió la existencia y sobre todo la obra de nombres como Carmen de Burgos, como María Lejárraga, como Carmen Baroja, como Josefina Carabias. En la Facultad de Periodismo, cuando yo estudié hace unos cuantos años, en la Complutense de Madrid, esos nombres no estaban, no se hablaba de ellas. Cuando se hablaba incluso en literatura de la generación del 98, todos eran nombres de hombres. Cuando hemos ido descubriendo la obra de algunas de esas mujeres que he citado, pues hemos visto que hace más de un siglo que la defensa de los principios del feminismo estaban ahí, estaban desarrollados. Incluso en el caso de María Lejárraga, ella no firmaba, firmaba su marido unos textos que analizados hoy tienen plena actualidad y vigencia. Yo me preguntaba y me sigo preguntando qué hubiera ocurrido en este país con la evolución en la lucha por la igualdad de género si hubiéramos conocido a esas mujeres referentes cuando tocaba, cuando existían, cuando estaban escribiendo, hablando y cuando en los cafés, en las tertulias, sí eran conocidas y respetadas por esos otros nombres santos sagrados de la generación del 98 en este caso, pero también en otras generaciones literarias o periodísticas. Dejo ahí esa reflexión personal y paso ya a dar la palabra a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que va a abrir este foro para luego dar paso también a compartir reflexiones en esa mesa redonda que coordinará Daniel Basteiro. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días y en primer lugar agradecer ser invitada a inaugurar estos primeros foros propuestos por Infolibre y desde luego por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Un placer participar además en un tema en el que estamos volcados, en el que estamos dedicados y que desde luego es una prioridad, no solamente para el Ministerio, sino para todo el Gobierno en su conjunto. Estamos hablando de los referentes femeninos para una educación en igualdad, así que permitidme que comience, ¿no?, dando la enhorabuena, como digo, a Infolibre para darnos voz a muchas mujeres también y poder hablar sobre esta cuestión. Mientras escuchaba a Jesús, recordaba que este fin de semana celebramos en la ciudad de Castellón un acto. También era en este caso un primer acto para celebrar una iniciativa a través de lo que se conoce como la Alianza STEAM, que está liderando también el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este acto, evidentemente, entregamos distintos reconocimientos a centros educativos, a instituciones que están realizando proyectos sumamente interesantes y que ponen en valor, sobre todo, el talento femenino.
hubo una participación fundamental y además tuvimos la suerte y la fortuna de contar con una ponente fabulosa. Seguramente todo el mundo que nos esté viendo, esté escuchando la conocerá. Es Sara García Alonso, que es la primera mujer astronauta española. Luego, además, me gustará referirme a ello. Pero quería traer a este foro, a este debate, un comentario que puede parecer sencillo, pero creo que tiene mucha más importancia cuando lo desarrolle. Recuerdo que después de que terminamos esta jornada, yo escribí un tuit que decía: formación, oportunidades, libertad, para que las niñas decidan y elijan lo que quieran ser. Cuando yo escribí ese tuit, luego evidentemente recibí los comentarios lógicos y normales que suceden siempre en las redes sociales. Pero hubo alguno más de un par, que me llamaron especialmente la atención y es lo que quería trasladar y explicar en esta intervención. Hubo alguno de ellos que me dijeron, de personas, entiendo que de hombres o de mujeres, que entienden que las niñas y que las mujeres siempre han tenido libertad para elegir. Y me trasladaban algo así como, ¿desde cuándo no han tenido derecho para elegir? Siempre se ha podido elegir libremente. Es verdad que yo creo que esa interpelación entraña algo de sinceridad por parte de quien me lo escribía. Digo esto porque creo que si todo lo que ha tenido que ver y todo lo referido a la igualdad entre hombres y mujeres siempre ha tenido que enfrentarse a importantes obstáculos. Obstáculos además absolutamente claros en las normas y en los números, pero sobre todo siempre se ha tenido que enfrentar con obstáculos invisibles y por tanto mucho más difíciles de mover, porque para un importante número de personas de esa mayoría social no está considerado realmente como un problema. Y digo esto porque creo que es absolutamente necesario, y casi me atrevería a decir desde el punto de vista de justicia social, seguir trabajando en recuperar esa memoria olvidada, ese legado oculto de muchas mujeres que han sido absolutamente fundamentales en la trayectoria de nuestro país. Y digo esto porque siempre habitualmente se dice que detrás de la historia hay una mirada. Y apelo un poco a la reflexión que hacía previamente Jesús. Si miramos la historia de nuestro país, como la mayoría de la historia de todos los países, vemos que la mirada fundamental era una mirada de hombres, donde fundamentalmente veía a otros hombres. Por eso decía hace unos segundos que es fundamental, de justicia social, pero también desde el ámbito educativo, seguir trabajando en recuperar ese trabajo, ese legado, esas propuestas que en su momento no salieron a la luz, de importantes mujeres que han dejado desde luego un trabajo y un desarrollo fundamental. Y luego además hay otro aspecto muy importante, y es que no hay nada más motivante para las estudiantes, para las jóvenes, que la admiración. Sobre todo porque la admiración nos lleva a emular, nos lleva a copiar esas pautas. Y especialmente es importante además hacerlo en ese momento de las primeras etapas, de esas primeras edades, cuando las niñas, cuando las jóvenes están formando su personalidad y sobre todo están planteando esa expectativa de futuro. Por eso cuando decimos que las niñas, que las mujeres tienen que tener la libertad de poder elegir ser lo que quieran ser, evidentemente si ocultamos una parte tan importante de ese trabajo, de ese legado que han hecho muchas mujeres, las estamos limitando. Se le está limitando por el desconocimiento de saber que ha habido otras mujeres que han decidido libremente construir un futuro mucho antes que ellas. Es evidente que siempre que hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, siempre que hablamos de los estereotipos, de cómo educar desde el respeto, todos nos vamos al ámbito educativo. Es el campo natural y por eso desde el primer momento el Ministerio, el Gobierno de España hemos aprobado dos leyes dentro del entorno educativo, la parte de la LOMLOE y la parte por supuesto también de la Ley de Formación Profesional, que no es que incluyan una materia específica, es que introducen claramente una perspectiva de género que es absolutamente transversal a todas las etapas
y a todas las materias como un aspecto básico que desde luego se tiene que desarrollar también y además en la escuela. Y otro de los aspectos que creo que es importante y que además seguro podemos desarrollar hoy en el foro y al que le estamos dedicando una especial importancia, de hecho os explicaba al inicio de mi intervención, en la jornada que tuvimos en Castellón este pasado sábado, es poner un mayor foco, si me permiten la expresión, en esa brecha que estamos detectando especialmente en todo lo que tiene que ver con las profesiones STEAM. Es verdad, y luego lo podremos desarrollar seguramente en el coloquio que tenemos posteriormente, estamos comprobando y estamos detectando que nos faltan un número muy importante de profesionales en este ámbito, fundamentalmente por varios motivos. El primero, porque como país no podemos prescindir del talento de más del 50% de la población, y porque además, lógicamente, necesitamos efectivamente más tecnólogas, más matemáticas, más, como digo, más profesionales en este sector. Pero los datos que estamos comprobando, no solamente desde el ámbito de formación profesional, donde hay una representación muy menor de mujeres, especialmente en toda la formación profesional, más del ámbito industrial o tecnológico, donde, como digo, hay una representación menor, en el ámbito universitario nos pasa lo mismo. Las titulaciones vinculadas con el área de informática, la representación de las mujeres no llega al 15%, pero si nos vamos a las ingenierías no nos movemos de por encima del 30%. Claro, uno cuando ve estas cifras tiene que hacer un ejercicio de pensar por qué sucede esto y para ello tendríamos que trasladarnos a las primeras etapas de la educación primaria. A partir de los 6 o 7 años empieza ya a detectarse esa brecha que en el lenguaje más coloquial se conoce también como ese síndrome del impostor. Es decir, mujeres, niñas en este caso, con importantes capacidades que tienen miedo a ser descubiertas y que incluso creen que cuando tienen buenas calificaciones en las materias, por ejemplo, de matemáticas, es más fruto de la suerte que fruto de sus propias capacidades. Cuestiones, como digo, que estamos trabajando, y esto no significa que desde el ámbito educativo e institucional estemos queriendo forzar que haya más ingenieras, más matemáticas, más médicos o más farmacéuticas. De lo que se trata, y vuelvo al principio de mi intervención, es que tengan las niñas, las jóvenes, la formación, las oportunidades y la libertad de elegir lo que quieran ser el día de mañana. Y voy a acabar esta pequeña introducción antes de comenzar el coloquio con alguna de las importantes reflexiones que nos dejó el sábado pasado esta astronauta biotecnóloga Sara García Alonso. Ella nos explicaba que efectivamente su propio transcurso, su propio recorrido académico no respondía sino a una cuestión tan básica y tan sencilla de formarse, de elegir aquel, digamos, transcurso académico que le permitiese resolver sus propias inquietudes que tenía desde el primer momento. Ella además nos trasladaba cómo decidió desde ya muy joven una carrera científica, porque entendía que a raíz de todo del ámbito científico trasladaba o encontraba respuestas a sus inquietudes y sobre todo nos daba también una visión muy interesante. Ella decía: yo he descubierto a lo largo de mi trayectoria que la tecnología es divertida y sobre todo, lo que es más importante, nos ayuda a dar soluciones y a mejorar la vida de las personas. Creo que es un referente de los más importantes que hoy podemos tener para muchas mujeres y para muchas jóvenes, y desde luego creo que es fundamental que dentro de los colegios, dentro de las aulas, podamos reconocer y conocer esa historia silenciada y también poner cara y ojos a muchas mujeres que en muchas disciplinas científicas están haciendo importantes avances. Así que yo creo que no solamente las administraciones educativas, sino la sociedad en general, estamos llamados a seguir transitando en este camino donde yo creo que hemos encontrado importantes avances, pero todavía también nos queda mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias, ministra, por sus palabras. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre. Vamos a compartir unos minutos de diálogo, de debate. Estamos muy contentos en Infolibre de poder aprender no solo de la ministra, sino de tres mujeres referentes, expertas, que tienen mucho que aportar y a las que paso a presentar. Tenemos a Andrea Henry, que es presidenta del Consejo de la Juventud. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Tenemos a Clara Grima, que es doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y divulgadora. Buenos días. Buenos días. Solo usted puede hacer un titular en la BBC que diga soy doctora en matemáticas, no sé dividir por 3 cifras y que eso llame tanto la atención que uno, y en la raíz cuadrada, y que uno quiera leerse la entrevista entera. No es cierto del todo eso, pero bueno. No es cierto del todo. Pero tiene clickbait. Sí, la verdad es que sí, llama la atención. Y también nos acompaña hoy Ana López Navajas, buenos días, que es doctora por la Universidad de Valencia y coordinadora del proyecto europeo Women's Legacy. En una entrevista en El País he leído que usted lo que quería de pequeña era echarse al mar y ser mayor para que nadie le dijera lo que tenía que hacer, ¿correcto? Efectivamente, sí, eso es así. Perfecto, pues vamos a compartir estos minutos de debate. Yo quería empezar, antes Jesús la citó, por María Lejárraga. Hay una película, un documental nominado al Goya, que es muy interesante y que comienza además con la siguiente frase suya, ¿no? Todo ello era, tiene que seguir siendo, porque lo que una vez llega a ser no puede caer en la nada. Yo querría empezar por ahí para preguntarles si, como decía la ministra, como la historia tiene una mirada, esos referentes como María Lejárraga, que autora prolífica, dramaturga, que firmó con seudónimo el de su marido, un empresario teatral, han quedado sepultadas. Y querría empezar preguntándoles, haciendo un poquito de memoria, ¿no? Es decir, ¿qué referentes tuvieron ustedes en su infancia y cuáles les hubiera gustado tener? Por ejemplo, Ana. Bueno, referentes tienes los cercanos de la vida cotidiana, tu madre, tu familia y tal. Referentes dentro de lo que serían los contenidos tienes menos, muy pocos. De hecho, en unos estudios que se han hecho, que hice yo hace unos pocos años, aparecía que en los contenidos de la secundaria solamente había un 7,6, un nivel apenas avanzado 10 años después. Con eso te faltan referentes de mujeres en el poder, en la ciencia, en la literatura, en la pintura, y llegas a creerte que no existen y no están. Y eso también fuerza las elecciones que tienes. Cuando antes la ministra hablaba de que en realidad elegimos con libertad, no eliges con libertad cuando el desconocimiento está detrás. Entonces tú puedes elegir una cosa u otra si tienes unos referentes que en mi caso, por ejemplo, con todo esto faltaron. Ahora los conozco y estoy asombrada, abrumada ante la falta de referentes tan grandes que hubo. Después, claro, ya tú sigues tu vida y con las cosas, pero es llamativo que nos desenvolvamos con esa falta de referentes en todas las áreas del conocimiento y la cultura. Clara. Bueno, pues yo no tuve muchos referentes femeninos. Bueno, tengo un gran referente femenino que es mi madre, ¿no? Que mi madre no tiene ninguna formación académica, ninguna, porque no fue al colegio, pero sí es mi referente en la ser incansable, ¿no? En conseguir lo que quieras. Pero referentes, como tú dices, de contenido, pues a mi alrededor no había ninguno, porque no conocía a nadie que fuera matemática. Nunca he querido ser matemática cuando era pequeña, porque no sabía que existía una cosa que se llamaba ser matemática. ¿Y cómo surgió esto? Pues por culpa de mi profesor de filosofía. Que yo quería ser filósofa porque a mí me gusta mucho rajar, pero no te asustes que voy a parar pronto. Me gusta mucho charlar y me gusta mucho manipular. No, en serio. Me gusta mucho hablar y quería ser escritora desde pequeñita porque escribía, como en mi casa había pocos libros, me los escribía yo mis cuentos y tal. Y lo que pasa es que él me convenció cuando estaba terminando COU, que es el equivalente al segundo de bachillerato en la actualidad, de que estudiara matemáticas, porque es verdad que se me daban muy bien las matemáticas, pero fíjate que todavía las puertas de la selectividad, que era la EBAU se llamaba entonces,
matemática para mí era tan divertido que no era un trabajo, ¿no? Como diciendo, esto no puede ser un trabajo, ¿no? Y fue él el que me convenció y bueno, es el mejor consejo que me ha dado mi vida. Es curioso porque Sara García Alonso hacía una reflexión parecida el otro día, ¿verdad, ministra? Sí. Es decir, decía que ella también estuvo bueno, entre dos posibles itinerarios, uno muy de letras, creo que era literatura o filosofía, y que fue ese profesor también el que le dijo, no, hazte biotecnóloga o apuesta por la ciencia, aquello en lo que también te lo pasas muy bien, aunque quizá fuera menos obvio, ¿no? O hubiera ese prejuicio de la mujer, pues no es una carrera de mujeres. Ahora hablaremos. No, bueno, la verdad es que el argumento que usó mi profesor Antonio Hurtado, por mencionarlo, que es el mejor profesor que he tenido en mi vida, fue un argumento económico. Yo creo que también es un argumento que nunca usamos con las mujeres. O sea, como que tenemos que ser súper buenas, súper solidarias, pero hablar de dinero es mal. Y no creo que hablar de dinero sea mal, ¿no? De hecho, el tener dinero y tener una formación que te permita trabajar en una profesión que está muy bien remunerada, también te da libertad. O sea, que yo creo que es un discurso que a lo mejor no hacemos con los niños y las niñas de hablar de dinero porque está mal, ¿no? Vamos a salvar al mundo, que hay que salvarlo, vamos a ser súper buenas, súper lindas, pero nunca hablamos de dinero. Y a mí el argumento fue ese, tus padres no tienen mucho dinero, estudia matemática que vas a trabajar. Y creo que es un discurso o sea, una derivada, hablando en términos matemáticos, que también hay que inculcarle a las niñas. Tener dinero también da libertad. Andrea, ¿otra generación? Sí, totalmente. Quizás referentes más allá de su familia. Sí, yo cuando pensaba en esto, que no hace mucho que dejé el instituto, yo hace 5 años estaba estudiando segundo de bachillerato y estaba haciendo como un pensamiento de qué mujeres estudié yo, ¿no? Sobre todo la época de bachillerato, que es la que más clara tengo. Y la realidad es que casi que puedo nombrar así, de carrerilla, a Clara Campoamor, a Isabel Allende, a Ana Frank, puedo nombrar a casi todas las mujeres que vi en el currículum, pero no puedo nombrar a todos los hombres que vi, porque son tantos que no me acuerdo en el campo, pero sí que tengo las mujeres como muy marcadas, y todas las mujeres referentes en materia de las ciencias STEM, de cualquier otro, ¿no? Que se van un poquito de lo que todas hemos dado en el colegio o en la secundaria, las he dado en un ámbito no formal. Las he dado en charlas, las he dado en espacios que mis profesores y profesoras han abierto en el instituto, en el Día de la Ciencia, el Día de la Mujer. Es ahí cuando yo he aprendido acerca de esas referentes, pero no he aprendido en el currículum diario, en el día a día. Eran siempre hombres, y cuando hablábamos de mujeres eran tan concretas que yo recuerdo casi todas esas mujeres, recuerdo un poco qué es de su vida con más o menos distorsión, pero con los hombres no es así. Entonces, fíjate que soy una generación que ha acabado hace muy poco el instituto, pero sigue pasando, y sigue pasando hoy en las aulas, y en las carreras universitarias. Sigues pudiendo pasar por una carrera universitaria. Yo en mi caso he estudiado psicología, hablando de mujeres contadas en el 2023. Andrea hace 5 años que dejó el instituto, ministra. Es decir, aquí varias generaciones. Varias generaciones desde las instituciones, desde el Ejecutivo en este caso. ¿Qué se está haciendo, ¿no? Para que esto no sea algo voluntarista de una profesora en una charla informal fuera del currículum, sino que sea parte troncal de lo que aprenden nuestros niños y niñas? Bueno, tiene que ser, como decía, ¿no? O sea, tiene que ser desde luego una cuestión transversal. Esto es trasladar, educar y formar desde la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, antes de incluso iniciar este pequeño debate, lo comentábamos. Es importante, ¿no? que los jóvenes, que los estudiantes conozcan a esos referentes, pero no solo el nombre de esa mujer, ¿no? Lo más importante es que conozcan que detrás de esa mujer hay un legado y hay un trabajo riguroso que nos ha cambiado la vida y que desde luego aparece en la trayectoria anónimo, desconocido, o incluso a veces en algún caso imputado a algún hombre de una manera injusta. Por eso yo creo que desde el ámbito educativo es desde esas primeras, sobre todo esas primeras etapas, donde hay que trabajar por dar realidad y visión al trabajo y a la aportación que importantes mujeres han hecho a lo largo de la historia. También yo creo que es necesario conocer ese trabajo y sobre todo que las niñas, que los niños puedan ver referentes reales cotidianos,
¿no? Porque digo esto porque el otro día cuando estábamos en Castellón, yo estoy segura que a muchas jóvenes que estaban allí escuchando a Sara, de hecho alguna incluso se acercó posteriormente a ella llorando y les dijo, me ha cambiado escucharte y al final yo creo que muchas de las chicas que estaban allí se dieron cuenta que podían ser, que podían conseguirlo y además algo muy importante, que no tenían que tener miedo al error o a fracasar. Que es otra, yo creo que es otra cuestión de la que tendríamos también oportunidad para hablar, porque creo que es un paso también muy importante que debemos seguir construyendo, ¿no? El hecho de decir, no solamente, claro que tienes capacidades para llegar a ser lo que quieras y sobre todo no tienes que tener miedo a equivocarte o a errar. ¿Qué mujeres hoy tienen que estar en esos libros de texto? ¿Qué mujeres referentes de hoy tenemos que considerar para nuestra educación? Mira, hay una cosa de todas formas que quería añadir respecto a lo que estábamos hablando sobre el sistema escolar. Sí. Yo creo que ha quedado en evidencia que el sistema escolar, los contenidos que trasladamos a todo el alumnado, a la población total, porque es obligatoria, es un discurso distorsionado. A fuerza de excluir mujeres, lo que tenemos es un discurso distorsionado que nos habla de lo que han hecho las contribuciones de los hombres y no de las mujeres. Y nos hemos creído que eso es un discurso universal, porque lo reforzamos desde las universidades y lo reforzamos también desde las aulas. Claro, a lo que ha contribuido los estudios de mujeres, también el feminismo, no es a intentar hacer un relato de mujeres, sino un relato cultural con rigor, bien hecho, donde contemos con las contribuciones que en todos los ámbitos han hecho ellas. Tú hablabas ahora de referentes, eso es lo que estamos haciendo desde el proyecto Women's Legacy, que está liderado, es un proyecto europeo liderado por la Consellería de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana, cuenta con más socios, pero lo que estamos intentando es incluir esos referentes en todas las materias, de forma distinta, no haciendo discursos. ¿Por qué? Tú hablabas de referentes porque, por ejemplo, cuando entramos en arte, tendríamos que saber que Fede Galicia es la que marca el canon, Clara Peters, del Bodegón, Clara Peters, Luis Moillón, son las que llegan hasta nuestra María Blanchard, son las que los desarrollan. Cuando hablamos de música, Francesca Caccini se encuentra en los principios de la ópera, tenemos a Pauline Viardot, que hace aportaciones, todo eso se nos difumina. Cuando entramos en ciencia, las referentes de ahora no las conocemos. Hablaba de Sara García, está Sara Correllero, también en la carrera espacial está Monse Medina, está Alicia Sin, entre las españolas, que no aparecen, incluso hay dificultades para que se conozcan entre ellas, pero tradicionalmente la ciencia. Ahora conocemos a Hipatia, que es la última de las científicas de la antigüedad, la última. Porque la antigüedad tiene aportaciones grandes que no conocemos. Eneduana, las primeras posiciones planetarias, Aglaonice de Tesalia, la predicción de los eclipses, Teano de Crotona con el número áureo, o sobre todo la grandísima María de Alejandría, la del baño María, pero también el Kerotakis, o el negro María, o el vidrio en el laboratorio de química. Todo eso fundamenta un conocimiento que las mujeres han ido dando a través de la historia. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con discursos sobre eso, sino con actividades y con sus obras sobre ello. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es conocerlas. Por eso tratamos la ciencia con ellas, la literatura con ellas. No hablamos en literatura de ellas o en ciencia de ellas, sino que hacemos ciencia y hacemos música y historia con ellas, de referencia. Cada ámbito del conocimiento necesita una perspectiva distinta, que es una urdimbre, que estamos haciendo más de 240 personas. Eso es un trabajo colectivo enorme, ¿no? Siguiendo digamos, la normativa para facilitar el trabajo al profesorado. Por eso tenemos recursos en abierto, para que esos referentes no queden solamente en esos ejercicios divulgativos que hacemos y que son necesarios, el Día de la Ciencia, de la Música, el día 8 de marzo, sino para que estén presentes dentro de ese relato que todos compartimos, porque lo que tenemos es una pérdida de patrimonio cultural enorme,
si no reconocemos, si no las hemos leído. Hablabas de María Lejárraga, pero ¿qué es el barroco? Cuando hablamos del desengaño barroco, ¿qué es el barroco? Hablamos de Quevedo, pero no de María de Zayas. Cuando hablamos del románico, parece que el románico son las iglesias, se nos olvida el arte textil. El tapiz de Vallée, el tapiz de la creación de las benedictinas de Gerona, Elisaba, las grandes artistas textiles. Anda, los movimientos se van resignificando, el relato cultural va cambiando. Sí. Habla usted de discursos distorsionados y ahí querría entrar yo también, ¿no? Porque se escucha mucho incluso desde la política, ¿no? Críticas incluso a acción del gobierno, esto no hay matemáticas de género, 2 más 2 son 4, este tipo de comentarios, o algunos incluso discursos sobre la mujer, ¿no? Que se escuchan en la tribuna del Congreso, ¿no? Es decir, pues la mujer tiene una propensión a cuidar, tiene una sensibilidad diferente, entonces hay profesiones de hombres, profesiones de mujeres. Es cierto, por ejemplo, que hace unos cuantos años era muy difícil ver a médicos especializados, a médicas especializadas mujeres. Ahora en el sector público, maestras, profesionales sanitarios, mayoritariamente empiezan a ser mujeres, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede combatir este discurso distorsionado de que hay profesiones de chicos y profesiones de chicas? Por ejemplo. Bueno, a ver, lo de la perspectiva de género, yo cuando escuché la noticia dije, por fin, pero espero que no sea solo en matemáticas, que sea desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, claro. ¿no? O sea, perspectiva de género, perspectiva de diversidad y tal. Y eso se puede demostrar matemáticamente. Hay un teorema que dice, cuanto más mezclas, mejor te van a salir los resultados, ¿no? Y en cuanto a la perspectiva de género y eso que tú dices, pues es verdad que, bueno, lo que está pasando en matemáticas, y aquí tenemos a la señora ministra que nos lo puede confirmar, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 20 años en el grado de matemáticas. El grado de matemáticas en 22 años, ella sabrá mejor los datos, hemos pasado de tener un 60% del alumnado que eran mujeres a tener un 30%. O sea, en el momento que, bueno, yo soy matemática y sé que la correlación no implica causalidad, pero vaya, ha coincidido con el despegue de las matemáticas, ¿no? Como profesión, con más salidas, con más proyección y con más competitividad. Y eso aleja, en algún sentido, a las niñas. Y un poco tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Educamos a las niñas. No sé si hay algún componente biológico, no soy experta en biología, pero a las niñas las preparamos, como también decía yo en mi primera intervención, para ser cuidadoras, para salvar al mundo. Y de hecho yo, bueno, que doy bastantes charlas a niños y niñas de instituto y de colegio, siempre digo, bueno, está muy bien salvar al mundo, o sea, hay que salvar al mundo, falta nos hace. Pero presentar las matemáticas con perspectiva de género es contar de verdad qué se puede hacer con matemáticas, porque yo creo que no lo saben. Entonces, tú puedes ser médico, ser enfermero, ser pues un sanitario, o ser un maestro y salvar la vida o colaborar en mejorar la vida de unos cuantos, o puedes ser matemática y salvar a millones. O sea, porque Katalin Karikó, que no es matemática, pero es la creadora del método de ARN mensajero, que hemos usado para muchas de las vacunas que nos han salvado la vida literalmente, no solo porque no nos hemos muerto, sino porque estamos aquí sentados hoy sin mascarillas, no ha tratado ningún paciente en su vida. Digo, es una persona que ha salvado millones de vidas sin tocarlo, ¿no? Pues un poco eso es lo que se está haciendo ahora con las matemáticas. No solo estamos haciendo algoritmos para controlarnos, que también, ni algoritmos para gobernar el mundo, que también, sino que ahora mismo la perspectiva de género que contra las matemáticas es que con lo que tenemos, los avances que tenemos en matemáticas, estamos este plural es majestático porque yo no estoy haciendo nada, pero se están desarrollando antibióticos contra bacterias resistentes, que es uno de los problemas de salud más grande que tiene este planeta. Se están desarrollando, tenemos una capacidad, por ejemplo, con la inteligencia artificial para atacar al cáncer, que es la peor pandemia que tenemos en el mundo, pues porque por lo mismo que una inteligencia artificial gana a cualquier humano al ajedrez, al Go, a lo que tú quieras, por su capacidad de análisis de jugadas, ¿no? Millones de jugadas en segundos, pues igual le podemos ganar a una bacteria y le podemos intentar ganar a un cáncer, ¿no? Yo creo que esa es la perspectiva que hay que lanzar, porque por ellas y por nosotros, porque necesitamos a las mujeres en matemáticas.
puede salvar a muchas personas o a muchísimas. ¿Y usted ve en esas charlas ese síndrome del impostor? Hay un estudio de la Universidad de Nueva York de 2017 que dice que a la edad de 6 años, antes yo creo que la ministra hacía referencia, ¿no? Las niñas comienzan a identificar pues las esferas más sobresalientes, más brillantes, como propias de los hombres, ¿no? No sé si en esas charlas lo ve, no sé si Andrea, por ejemplo, lo ha experimentado siendo de una generación también más joven. Sobre todo porque al crecer sin referentes sin mujeres referentes en tantas materias, lo que pasa es que tú vas construyendo un imaginario colectivo que al final pues tienes, ahora tengo 22 años, pero sigue pasando a gente de 30, 40, 50, que hablan de una profesión y en tu cabeza la imagen que se ha creado de esa profesión es un hombre, es inconsciente, no es algo consciente, cuesta mucho cambiarlo, incluso personas que estamos aquí comprometidas con la visibilización de mujeres referentes, personas que se dedican a ello, caen en ese error porque no es algo que hagamos conscientemente. Entonces de repente cuando hablan de astronautas, cuando hablan de personas que se dedican a la ciencia, cuando hablan incluso de medicina, a pesar de haber muchísimas mujeres que estudian y que ejercen la medicina, nuestro cerebro en esa idea que tú estás pensando ya ha desarrollado esa idea como un hombre, ¿no? Y en tu cabeza es un hombre. Y a mí me pasa mucho, yo ahora que estoy en la universidad, cuando pues leemos lecturas y estamos todo el día leyendo, pues al final solo ves A. Martínez, y en mi cabeza no sabéis la cantidad de veces que para mí A. Martínez ha sido un hombre, hasta que dentro de 4 o 5, en 6 meses, de repente he visto un artículo y era Alejandra Martínez, y la cara de boba que se me ha quedado al ver que esa persona que yo pensaba que era Antonio es Alejandra, y darte cuenta a una misma es una tarea complicada que nace de crecer sin referentes. Es muy interesante. Estoy aquí yo. ¿Está sintiendo con la cabeza la ministra? No, claro. Es un poco volver a lo que decía incluso también al principio Jesús, ¿no? Ciertamente la mirada que ha construido nuestra historia es una mirada de hombres donde fundamentalmente veía hombres. Y claro, y esto te lleva lógicamente a tener no solamente esa falta de referentes femeninos, sino a desconocer lo que venimos explicando un poco, ¿no? A desconocer la importancia y lo clave que ha sido el trabajo y la aportación de tantísimas mujeres que evidentemente no hemos tenido la oportunidad. Hombre, yo creo que afortunadamente somos muchos y muchas, ¿no? Que estamos en esta causa, y creo que se están dando importantes pasos, importantes iniciativas, empezando por lo básico y por lo nuclear, ¿no? Que son las principales leyes educativas, ¿no? Que ya, como decía Clara, no es una cuestión de perspectiva de género en matemáticas. La perspectiva de género es un elemento nuclear y central en la educación. Todas las etapas, todas las materias y desde la mañana hasta la tarde. Esto tiene que ser así fundamentalmente, ¿no? Pero ¿Eso es un consenso, ministra? ¿Ese es un consenso? Porque escuchamos voces... Bueno, a mí me entristece, ¿no? Muchas veces cuando escuchas ciertos comentarios o ciertas mofas, cuando trasladas lo que ahora mismo estamos comentando, ¿no? Lo frivolizan absolutamente. Creo que no hay que cejar en el empeño, y sobre todo no nos podemos dejar llevar por el pesimismo, porque es una realidad. Claro. Porque es cierto que desde los 6, 7 años se da este síndrome del impostor, síndrome de la impostora en muchas niñas, y que además lo ves en esas edades tempranas, y que lógicamente eso, cuando van pasando los años, tiene unas consecuencias, y las consecuencias es lo que estaba, por ejemplo, trasladando Clara, que hoy nos encontramos un 30% solo de mujeres estudiando matemáticas, cuando hace unos años eran unos porcentajes mucho más elevados. Nos encontramos las estudiantes en informática, pues como decía anteriormente, en un 15%, y sin ir más lejos también, un poco para que tengamos más datos. De los 96 investigadores o investigadoras más nombrados y citados, que pertenecen a ese 1% de los más nombrados a nivel mundial, en España solo el 11% son mujeres. Luego, cuando vas analizando el por qué suceden estas cosas, el por qué nos faltan más mujeres en ciertos ámbitos, que además yo creo que son ámbitos fundamentales y claves, todo responde
todo responde a una pregunta y desde luego no puedes ir ya al final de las trayectorias, tienes que arrancar desde el inicio para evitar, a través de la educación, romper con esos estereotipos, romper con esos prejuicios y sobre todo darle la posibilidad a los jóvenes de conocer con amplitud, tener con amplitud toda la información para que no se vea limitada su libertad, que es lo que hablábamos al principio. Claro. Le preguntaba a la ministra, y lanzo la pregunta para todas, si estos avances forman parte de un consenso social, porque es cierto que a veces el debate público nos da otra impresión, y es algo que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, asistimos a un progreso lineal en el tiempo de las políticas de igualdad, de la igualdad también en la educación, de las mujeres referentes. ¿Es algo que ya empieza a estar anclado en la sociedad o es un esfuerzo cogido con alfileres, con riesgo de regresión, que puede estar en el alero y que en cualquier momento pues puede haber pues algún tipo de retroceso? ¿Cómo lo ven? Lineal no es, ¿no? Sí. Yo quisiera decir una cosa a este respecto, porque creo, y dejo aquí que eso está un poco desenfocado. Muy desenfocado, ¿no? De hecho, cuando existen, por ejemplo, tú hablas de consenso sobre la perspectiva de género y todo esto, y ahí se mezclan todo este conflicto que hay ahora entre si perspectiva de género y el tema, la crítica sobre esta cuestión, estamos desenfocando el problema. ¿A qué se refiere? Me refiero a que los contenidos educativos, aquellos que se ofrecen a la sociedad, deben ser lo más completos posibles, más allá de ideologías, lo más completos posibles. De la misma forma que no podemos dejar de saber que los primeros teóricos sobre el cambio climático pues fueron mujeres, lo que hemos hablado antes, la importancia, cuáles fueron ellas, y eso son datos contrastados por estudios que alteran el relato cultural y tiene que ver con la calidad de los contenidos educativos. Eso es lo que se está intentando poner en marcha. Eso no tiene que ver con la perspectiva de género. La perspectiva de género o el feminismo es lo que nos ha impulsado a realizar esos estudios, a tener en cuenta que esas aportaciones cambian. Tú podrías, yo qué sé, dar física sin estudiar a Maxwell. No puedes. Alguien te lo quita y dices, bueno, ¿a dónde vas? O sea, no. Pues igual. Una cuestión de rigor que decía antes. Sí. Entonces se desenfoca. Cuando decimos hay consenso. Yo creo que por supuesto hay consenso entre todo el mundo. Digo porque a veces hay, ¿no?, en que la cultura sensación de que no. Ser, sí, por el enfoque, debe ser lo más completa posible y eso debe trasladarse desde la educación. Y todo el mundo quiere para sus hijos y sus hijas que estén lo más formados posibles, que no les quiten referentes, que tengan todas las herramientas para hacer frente a los retos del futuro, a los nuevos conocimientos. Solo quiere. Si hay referentes femeninos que son fundamentales para avances científicos, no sé, arqueológicos de cualquier tipo, hace falta saberlo. Ahora, todo ese debate se ha enturbiado con el tema de la perspectiva de género. Yo creo que efectivamente sí hay un consenso que no aparece mostrado sobre la calidad de los contenidos y de la cultura. Y todo eso, como ha sido fruto un poco de esos estudios feministas y de esa perspectiva de género que nos ha permitido darnos cuenta cuánto estamos perdiendo todos, hombres y mujeres, es ahí cuando ha habido un conflicto que yo veo en falso. Es decir, es un debate desenfocado que según y cómo aparezca, porque tiene una parte ideológica que no tiene que ver con la calidad educativa y del relato cultural que a todo el mundo nos interesa, ¿no?, puede afectar. Creo que sí, es verdad simplemente. Aquí va a haber debate, yo creo, ¿no? Va a haber, no, porque a veces yo creo que a la educación le exigimos todo. Sí. Y creo que también es importante que cuando hablamos de educación no solamente nos refiramos a la educación formal. También aquí hay una parte de la educación informal, claro, y sobre todo, ¿no?, el papel, lógicamente, sí, que ¿no?, los inputs que recibimos también en la sociedad donde vivimos nos marca y nos traslada. Mientras escuchaba yo a Ana, hay un último informe que han preparado varias directoras, varias mujeres del ámbito cinematográfico, ¿no?, que venían a decir algo así como, si no me falla la memoria, que de los personajes que en este momento aparecen en distintas
muchas series más dirigidas a público, a niños, ¿no?, y adolescentes, el 77% siguen representando roles distorsionados en estos momentos, ¿no? Lo digo porque escuchaba a Ana y es verdad que desde el punto de vista de los contenidos que se trasladan en las escuelas, en los institutos, en las universidades, claro que tienen que ser, claro que deben ser rigurosos, ¿no? Pero luego, por otro lado, digo, eso es un ámbito, que es el ámbito educativo, pero no nos olvidemos, solo no podemos, no, efectivamente, no. Yo lo que decía es de si esto es lineal, yo lo que veo pero supongo que tiene que ver un poco con todo el ruido de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, es que ya me he encontrado algún caso de dar una charla y está hablando de Sophie Germain, que es una matemática que no conoce mucha gente y que, bueno, que fue impresionante. Si algún productor me está viendo, que haga una película de su vida, porque tiene todos los ingredientes. Y bueno, de hecho fue la primera mujer que hizo aportaciones a las matemáticas. Pues ya me ha pasado a mí en una clase primero de eso, que son muy enanos, son muy pequeños, tienen 12 años, de estar hablando de Sophie Germain, simplemente dando datos de su vida, ¿no? Y levantarse un chico y decir, bueno, ahora tengo yo que escuchar un panfleto feminista. Que ya te tienes que hacer pensar que un niño de 12 años sepa decir panfleto feminista, o sea, porque con 12 años lo que tiene que estar en la calle dándole patada a una piedra, vamos. Pero bueno, el caso que yo dije, no, esto no es un panfleto feminista, esto se llama historia, ¿no? Porque yo no estoy dando ni una sola opinión sobre Sophie Germain, yo evidentemente la adoro, la adoro, la admiro, no, pero no estoy dando cosas, no estoy dando ninguna opinión. Entonces esta es un poco, por lo que te digo, que hay voces que yo creo que vienen autorizadas, que igual antes también se pensaba, pero la gente se callaba por pudor o por vergüenza y ya no se callan. Y un poco también como lo que decía Ana, yo sí creo que hay que dar la perspectiva de género, pero también sí es verdad que si voy a hablar solo de Sophie Germain, pues ya lo entienden eso, ¿no? Viene a hablarnos de feminismo, y no es feminismo, o sea, de verdad que no es feminismo, se llama historia, se llama dar datos. Sí. Lo que pasa es que Sophie Germain, pues, como ella estaba diciendo, de incluir en los libros de texto a escritoras o artistas, pues es más fácil que a matemáticas, porque las matemáticas que se explican en primaria y en secundaria, bachillerato empieza a cambiar, son matemáticas tan básicas que no llevan asociadas ningún nombre, ni de hombre ni de mujer. No tenemos, bueno, el teorema de Pitágoras, si acaso, que además no se sabe que sea Pitágoras, pero bueno. Los nombres de las mujeres matemáticas ya han hecho unas matemáticas de más nivel que se escapan de los contenidos, ¿no? Pero yo creo que está bien, pues no sé, incluir la perspectiva de género en las matemáticas en el sentido que he dicho antes. Con matemáticas también se puede salvar al mundo y también se puede ganar mucho dinero. Y voy a insistir en ese punto. Porque que es una cosa que no le decimos a las niñas y luego pues escuchamos las cosas que escuchamos todos los días sobre violencia de género y gente que viven con sus acosadores o abusadores porque no tienen dinero. O sea que también hablemos de dinero a las niñas. Sí, no por hacer un pequeño comentario, porque la verdad que poco más puedo aportar, pero sí que es verdad que yo también, como persona muy joven, creo que las personas más jóvenes ahora también damos por tenidos una serie de derechos, es decir, damos pues por naturaleza, ¿no? Yo para mí es algo normal que yo haya podido estudiar en la universidad, que yo esté hoy aquí representando a un organismo como es el Consejo de la Juventud de España, pero es cierto que hace años yo no habría podido estar aquí, ¿no? Sin el trabajo, sin el progreso que se ha hecho. Y también creo que pues eso, las generaciones más jóvenes cada vez estamos más concienciadas con muchísimas causas, pero en especial con la igualdad de oportunidades, ¿no? Que muchas veces se habla de igualdad de acceso. Es verdad que a nivel objetivo, simplemente de datos, podríamos pensar que tenemos igualdad de acceso, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener igualdad de acceso a la universidad? Nadie te dice lo que estudiar, pero es verdad que no tenemos igualdad de oportunidades, ¿no? Que lo que decíamos, que la orientación, que la educación informal hace mucho sobre la decisión que tú tomas, que no es una decisión tan libre como mucha gente puede creer. O sea, yo misma estuve muchas veces, yo siempre he estudiado ciencias, estuve en un punto en el que no sabía qué hacer. A mí me encantaban las matemáticas, pero también me encantaban otras cosas, y al final, bueno, pues tiré por la rama de la psicología, y ahora lo pienso y reflexiono, ¿y por qué no estudié matemáticas? Yo en tercero y cuarto de la ESO me encantaban, ¿no? Entonces, creo que también eso es, simplemente las personas jóvenes damos por hecho muchas cosas que mi madre, que mi abuela en su momento no tenían, y que yo he tenido gracias a que gente como ella y generaciones pasadas han luchado por conseguir pues eso, que yo pueda estar
hoy aquí. Hay una perspectiva, si me permites, Daniel, que trasladaba Clara y que además a mí me llamó mucho la atención, Clara, la primera vez que la escuché, creo que fue a Elena García. Acaba de ganar ahora el premio al mejor invento a nivel europeo. Sí. Ella ha desarrollado un exoesqueleto pediátrico para que niños y niñas con parálisis cerebral puedan caminar. Y ella explicaba, porque también es, en fin, una mujer muy comprometida y aparte de, por supuesto, desarrollar su actividad profesional, siempre que puede va a institutos y da charlas muy inspiradoras a jóvenes, ¿no?, que están en secundaria, en bachillerato, incluso también en primaria. Y ella decía, mira, yo descubrí que para poder enganchar la atención, ¿no?, la motivación de las niñas, descubrí muy pronto, porque me pasó a mí, primero, lo que también trasladaba Sara, primero que la ciencia, la investigación, la tecnología, sobre todo la parte, sobre todo más ciencia por las edades que estamos hablando, es divertida, ¿no? Lo digo porque a veces, Clara, tú en esto seguramente lo podrías explicar muchísimo mejor, ¿no? Pero tenemos también una especie de, no sé si es prejuicio o estereotipo, ¿no?, que nos imaginamos al típico científico serio que parece, ¿no?, que no es que no sea serio su trabajo, claro que sí, pero que la ciencia nos permite también divertirnos y sobre todo una óptica que a mí, como digo, me resultó muy interesante es que a través de la ciencia, a través de las matemáticas, a través de la biotecnología, a través de las ciencias de la salud, sobre todo, pero y de otro tipo de disciplinas, se mejora la vida de las personas. Y cuando introduces esa perspectiva del cuidado, del beneficio para la sociedad, ahí efectivamente, ella me dijo, yo descubrí que muchas mujeres dijeron, anda, es que a través de la ingeniería yo puedo ayudar a niños que caminen a través de las matemáticas, por supuesto, ¿no?, puedo generar fórmulas que nos están ayudando a proteger y a cuidar nuestras vidas a través de esas vacunas y la verdad que escuchado, ¿no?, por una mujer, una ingeniera, que como digo acaba de recibir este premio, me resultó muy llamativa y Sara, el otro día, la biotecnóloga, la astronauta, también hacía referencia a lo mismo. Sí, por lanzar una última pregunta, ¿y ahora qué? Es decir, en los próximos 5, 10 años, ¿qué indicará que vamos por el buen camino? ¿Cuáles son, si es que hay alguna gran revolución pendiente o algún gran cambio asible? Es decir, que podamos describir, que podamos hablar de él, les gustaría ver en los próximos 10 años. Son ustedes también referentes, trabajan en estos ámbitos. ¿Qué indicará que las cosas van bien y que se empieza a corregir esa desigualdad histórica en la educación? Bueno, nosotras justamente en el proyecto estamos intentando ser partícipes de ese gran cambio que debe hacer, es corregir ese androcentrismo, esa historia centrada en el hombre, ese relato cultural desde la educación. Estamos intentando tejer una urdimbre en todas las áreas del conocimiento que no tiene solamente una finalidad educativa, sino también cultural, servir a través de los catálogos con las obras para que las agendas culturales, todos los cuenten también con ellas, que esto que hablaba la ministra del cine, de la música, de los festivales, todo eso empiece a corregirse, que seamos capaces todos de aprovechar el talento que tenemos como sociedad aquí y también fuera de aquí. Para eso estamos haciendo el proyecto. En principio, el objetivo es cambiar la cultura. Como objetivo no está mal. No es poco, ¿no? Ser ambicioso, ¿eh? Sí, no nos vamos. Pero es verdad que trabajamos con instrumentos muy... Uno, que es un banco de recursos para el profesorado, donde tiene actividades y resoluciones con competencias ligadas a la ley educativa, a los contenidos educativos, transferible a otros sistemas educativos del mundo, de forma que tú puedas cogerlo y aprovechar ese beneficio de todo ese trabajo. ¿Y siente que tiene impacto? Es decir, ¿se sienten escuchadas, aprovechadas? Es decir, ¿que eso después se traduce en resultados? Sí, cuando entramos en los centros, sí. Y también noto la dificultad de entender lo que estamos haciendo. No solamente la facilidad con que en los centros educativos, a medida que nos vamos expandiendo, trabajamos con Escocia también, con Italia, con Lituania,
ostras, es verdad, esto es lo que necesitamos, esto es lo que... sino también la dificultad de entender esto no es, o sea, ¿de qué estáis hablando? No hay tantas. Nosotros, insisto, no hablamos de historia, en matemáticas no hablamos de historia de las matemáticas, hacemos matemáticas con ellas, hacemos biología con ellas, literatura, con ejemplos, ¿no? Así es el cambio, entonces tardará, pero es importante que vayamos expandiéndolo. Ese es el gran cambio. Estamos actuando también sobre una de las bases profundas de las desigualdades. Todo el mundo tenemos nuestras referencias y tenemos siempre, como hemos comentado aquí varias veces, en fin, el tema de que siempre hay un referente masculino. Cuando consigamos que esto sea masculino y femenino, habremos cambiado. Pero mientras tanto, todas las iniciativas que siguen leyes educativas contra la violencia de género, contra el techo de cristal, contra... todo eso tiene menos enganche, porque nuestro pensamiento, lo que antes hablábamos, la socialización diferencial, tú decías que hay que hacer, hay que evitar esa doble expectativa que se produce para niños y para niñas desde el principio. Tú hacías referencia a un artículo muy importante que la marcaba, que es lo que nos hace después elegir de distinta manera. Eso es lo que debemos evitar desde la educación y desde ahí hacer una gran mancha de aceite. Efectivamente, ese es el gran cambio y ahí estamos. Bueno, yo creo que cuando las gráficas del Ministerio de Educación y Formación Profesional sean iguales, cuando yo no entre en un aula, porque yo soy matemática, pero soy profesora en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad de Sevilla, y siempre hago el mismo chiste el primer día de clase, digo, uy, que me he metido en una despedida de soltero, perdón, ¿no? Porque no hay chicas, ¿no? Ellos no se ríen mucho, la verdad. Me miran como diciendo, nos ha tocado la loca de álgebra. Cuando eso pase, ¿no? Pero también cuando en las escuelas de magisterio haya un porcentaje similar de hombres y mujeres, porque también nuestros niños tienen que tener referentes maestros hombres, ¿no? Igual que, no sé, simplemente por una cuestión de probabilidad, no creo que las mejores mentes, es muy poco probable, ¿no?, que las mejores mentes para desarrollar la ingeniería informática o las matemáticas sean mentes masculinas, pues de la misma forma tampoco me creo que las mejores mentes, las mejores personas para educar a nuestros hijos desde la más tierna infancia, nuestros maestros estén todos concentrados en el grupo de mujeres. Y creo que ahí, que además estamos hablando de todas las profesiones STEAM, pero para mí la más importante es la de maestro, porque son ellos maestros de primaria, son ellos los que modelan nuestra materia prima más importante, que son los niños y las niñas. Pues que también ahí estén los mejores, y no creo que estén todos contenidos, como digo, en el conjunto, sean un subconjunto del conjunto de mujeres, sino que estamos perdiendo a los hombres también por cuestiones culturales, ¿no? O sea, cuando esas gráficas del Ministerio en todos los grados, y no solo los grados, sino en FP, en todo, sean unas líneas aburridísimas, todas por el 50%, que no sean noticias, que no sean tijeras y cosas así, entonces lo habremos conseguido, pero nos queda un poquito. Sí, y por aportar, porque la verdad que poco que aportar con lo que han dicho las compañeras, dos reflexiones más. También cuando el subir de escalón en tu carrera profesional se equipare, porque una cosa que vemos muy a menudo es, por ejemplo, psicología es una carrera completamente muy feminizada, ¿no?, con muchísimas más mujeres que hombres, pero luego el profesorado a lo mejor es 50-50. Y tú llegas al profesorado y dices, bueno, qué guay, ¿no? Hay muchas mujeres y hay muchos hombres, hemos conseguido lo que buscábamos ya, pero es que en las aulas no. O cuando, por ejemplo, llegas a un hospital y hay muchos hombres y muchas mujeres, pero los jefes de departamento son todo hombre, ¿no? Entonces, no es solo la igualdad de acceso y no solo llegar a esto, que es importantísimo y es el primer paso, porque si lo que han comentado ellas no vamos a ningún sitio. Es que luego, cuando lleguemos ahí, tengamos la misma oportunidad de ser jefa de departamento, de ser directora, de ser presidenta, de ser lo que son muchos hombres, que muchas mujeres no llegamos. Y hilado con eso, también que se nos deje ser, porque, y ahí voy con la reflexión, es que muchas veces siento que las mujeres, para llegar a puestos de responsabilidad, tenemos que masculinizarnos. No sé si me estoy explicando, ¿no? No podemos ser jefas desde una posición de mujer, porque hay mujeres, pues cada una tiene su forma de ser, su forma de vestir, su estilo, pero la norma general es que yo me encuentro que una mujer pues parece que tiene que parecer un hombre para llegar a ser jefa, y eso es perderse, lo que decían, es perderse el 50% o perderse una gran cantidad de personalidades, de estilos, de visiones, de formas de tratar equipos, de lidiar con equipos, de liderar. Entonces, son como esos dos
apuntes que, por supuesto, van mucho después de todo lo que han comentado ellas, pero que son como el siguiente escalón. Sobre la ministra hace así como si yo le contara, ¿no? No, esto me parece, en fin, un tema de lo más interesante, porque escuchaba a Andrea, digo, bueno, es que desafortunadamente las mujeres, ¿no? Las mujeres que ocupamos ya puestos de responsabilidad en el ámbito también, me meto, ¿no?, de cabeza en el ámbito político, el ámbito institucional o importantes CEOs, ¿no?, de distintas empresas, nuestro liderazgo o estás en el equipo A o estás en el equipo B. Me explico. Es decir, el liderazgo de la mujer solamente se mira desde dos ópticas. O eres del equipo A, de las blandas, o eres del equipo B, de las bordes y ambiciosas. Estas son, y podría tener adjetivos un poco más fuertes en tono, pero me voy a quedar aquí. Y es un poco, ¿no?, cómo se nos juzga a las mujeres. ¿Tienes un liderazgo blando o eres una borde y una ambiciosa? Poco más, no tenemos, la verdad que no nos dan muchas más opciones a la hora de valorar, ¿no?, nuestro trabajo o nuestro papel o nuestro. ¿Y cuál es la opción por la que hay que apostar? ¿Cuál es la que hay que impulsar? ¿O cuál es, cuando habla Andrea de déjennos ser? Claro, evidentemente al final de lo que se trata es, lógicamente, que se te valore, que se te reconozca, que se te, se te critique cuando se tenga que criticar con los mismos parámetros que al resto de tus compañeros. Sí. Esto es la realidad, lo decía Ana, lo decía Clara, lo decía Andrea. Es verdad, y yo creo que también las tres estaremos de acuerdo, ¿se han dado pasos importantes? Sí, claro que sí. Estamos consiguiendo, ¿no?, destapar, sacar del anonimato, ser mucho más rigurosos en el conocimiento de nuestra historia. Estamos evidenciando también el importante papel que están teniendo mujeres potentísimas en la actualidad, desde Sara, Elena, en fin, podríamos aquí decir, cada una que estamos aquí, 1000 nombres. Pero aquí tampoco podemos no nos podemos vanagloriar en el sentido de que efectivamente nos queda mucho camino por transitar hasta que no consigamos que estas estadísticas se trasladen lo que es la propia realidad de la sociedad. Y que estamos un 50% de mujeres, un 50% de hombres con nuestras capacidades, con nuestro talento, que tiene que verse reflejado en esas estadísticas. ¿Y cuáles son sus deberes, ministra? Bueno, mis deberes... Además estamos en año electoral, sí. Hay leyes que han salido adelante, supongo que hay también una gestión que reivindicar, pero si echamos la vista un poco prospectivamente hacia el futuro... Sí, bueno, evidentemente una parte muy importante de mis deberes, la educación es una tarea inconclusa, quiero decir, siempre hay trabajo por hacer, pero yo creo que se ha dado también si me permitís la expresión, ¿no?, un golpe sobre la mesa muy importante con estas leyes educativas. Ana, por ejemplo, hacía referencia, Clara también, es decir, introducir la coeducación como una herramienta fundamental, la perspectiva de género, recuperar incluso también, es verdad que aunque tenga que ser, ¿no?, un conocimiento absolutamente estructural en todas las etapas y en todas las áreas. Es verdad que también hemos apostado por recuperar una materia que nos parecía fundamental, que es toda la parte de valores cívicos y valores democráticos, que saben que no existía, se había eliminado del currículo educativo, la hemos vuelto a recuperar. Y luego, por supuesto, también, dentro de la medida de lo posible, creo que tenemos la obligación como administración pública, como gobierno, también a apoyar y respaldar todas esas iniciativas que nos permitan transformar una posición cultural y sobre todo que esa mancha de aceite, que al final no deja de ser una mancha de aceite que reconoce pues lo que es la propia composición de la sociedad, se convierta en algo estructural y no en una solución coyuntural. Muy bien, pues yo te iba a decir, digo, una cosa brevemente que nos tenemos que ir. Que se lo escuché a María del Monte, y no sé si es de ella, pero era una frase que parece tan contundente como cierta, ¿no? Dice, alcanzaremos la igualdad cuando haya mujeres incompetentes en puestos de mucha responsabilidad. Ahí lo llevas. Sí. Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, Ana López Navajas, Clara Grima, Andrea Henry, Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, por
por venir a Infolibre. Termino también con una frase del documental que hablábamos al principio, ¿no? De María Lejárraga, Las mujeres de España, de Laura Hoffman. Dice: ustedes como mujeres son las depositarias de la vida. Estudien ustedes, busquen en los libros, no teman que por mirar cara a cara a la vida vayan a perder su facultad de ensueño o vayan a quitarle poesía al vivir. Por el contrario, los sueños más nobles son los que están fundados en la realidad. Las quiero a ustedes, futuras mujeres españolas, apasionadas e ilusionadas. Hay algo tan grande que las está esperando. Pues en la esperanza de eso tan grande, tratando de promoverlo también desde los medios de comunicación en la responsabilidad que tenemos, pues les damos las gracias a ustedes, a las socias y a los socios de Infolibre, y les esperamos muy pronto en otro Foro Infolibre. Gracias y buenos días.